Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Teo, hola Katy, bienvenidos. Vamos a dar comienzo a este tema acerca del problema del doble ánimo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, nos dice Jacobo en el capítulo 1. Doble ánimo es como doble de mente o doble vida. En griego es dipsujos, ¿sí? Que viene está formado por dos palabras, que es dis, que quiere decir dos veces, ¿sí? O doble, y suje, alma, o sea, doble alma, literalmente es doble alma. El doble alma es la falta de firmeza en un carácter que no ha sido renovado por medio de la transformación del entendimiento. La persona está todavía en el estado del viejo hombre, entonces, todavía está en la carne. Hola Katy, hola Mariel, hola Jorge, bienvenidos. Está entonces todavía en el estadio de la carne, ¿no es cierto? Así que podemos ver que aquí en este problema, ¿no es cierto?, del doble ánimo o este tipo de carácter está la mayor parte de la humanidad, la verdad es esa. Así que en todo lo que la persona hace, en todas las esferas de su vida, está en un estado de doble alma, siempre doble. En el trabajo, la familia, la congregación, las finanzas, en todo es inconstante, en todo es doble. Quien así haga no recibirá cosa alguna de las dos, nos dice Jacob. Diciéndolo de otra manera, Elohim no bendice ni puede confiar su obra a un inconstante. Teme al Adón, hijo mío, y al rey, no te entremetas con los veleidosos, nos advierte Mishlei en el capítulo 24. La palabra entonces nos da este consejo, no mezclarnos con los veleidosos. ¿Y qué significa exactamente ser veleidoso? ¿Cómo se manifiesta esta actitud? No hay mucha información sobre este término, pero vamos a analizar las distintas definiciones, ¿no es cierto? En el diccionario de la Real Academia dice que es la voluntad antojadiza o deseo vano, inconstancia, ligereza. Entonces la persona veleidosa es ante todo de voluntad antojadiza. Es una personalidad que es llevada fácilmente por antojos o deseos, ¿sí? Obviamente no se refiere a deseos espirituales, sino a los relacionados con los placeres carnales, ¿no es cierto? Una voluntad guiada por la carne. Eso es una persona de doble ánimo, doble alma. La definición también incluye deseo vano, ¿sí? Estos son deseos que no tienen una utilidad valiosa, verdadera para el creyente. Además de reconocerlo en nuestros semejantes, también es importante reconocer si en nosotros mismos se presentan rasgos de este comportamiento, porque es fácil dentro de todo ver las cosas en los demás, pero a veces es muy difícil aplicarlas a nosotros mismos. Hola Eliana, bienvenida. Entonces, la veleidad se manifiesta cuando alguien se mueve por lo que se le antoja, digamos, ¿no es cierto? Solamente con la cosa que le agrada así a la carne y nada más, ¿no? Sin interesarle si el deseo es de valor delante de Elohim o delante de los hombres. Solo le interesa egoístamente sentirse satisfecho. La carne es egoísta, la carne solamente quiere sentirse bien, es como un bebé, ¿no es cierto? No le importa nada al bebé, excepto alimentarse cuando tiene hambre, abrigarse cuando tiene frío, todas las cosas que sean la satisfacción de su carne, ¿no es cierto? El bebé no razona otra cosa, y mucho menos piensa en el bienestar de los demás, evidentemente, ¿sí? Entonces, solo quiere suplir la carne. Este deseo vano en un bebé es aceptable, pero en un adulto no, ¿verdad? Y quiere la carne, quiere suplirlo a cualquier precio, no importa cómo, pero sí quiere satisfacerlo. Entonces podemos reconocer al 90% de la humanidad y al 100% del mensaje del sistema en este punto, ¿no es cierto? Está todo ahí. Hola Maribel, hola Aníbal, bienvenidos. Entonces, el veleidoso también es por definición inconstante. El veleidoso no tiene temor de Elohim ni de la autoridad. El veleidoso prefiere
hacer su propia voluntad antes que la voluntad de Yahweh si eso no le apetece en ese momento. Y puede llegar a disfrazarlo con mucha arte, ¿no es cierto? A darle vuelta a las cosas como para que no parezca que es una desobediencia directa. Inclusive puede llegar a engañarse a sí mismo con mucho arte también, ¿sí? Entonces, ni al Adón ni al rey, que representa la autoridad, dice, ¿no es cierto? Porque representa a Mashiach, le agradan los veleidosos, porque no le sirve, no obedece, no es constante el veleidoso, sino permanece firme. Entonces se puede comparar fácilmente la actitud del veleidoso con la definición de Jacob completa, que dice, el que duda es como una ola del mar que el viento mueve y agita de un lado a otro. No piense alguien así que recibirá alguna cosa de Yahweh siendo un indeciso e inestable en todos sus caminos. Entonces los componentes del doble ánimo son el frecuente desánimo, ¿sí? Una bipolaridad porque salta de un extremo al otro, vivir en base a las emociones, o sea, solamente vivir en base a los estímulos de la carne y nada más, ¿no es cierto? Ser muy influenciable, inconstante, indeciso, dejar todo para última hora, no concluir lo que se comienza, pereza, falta de palabra, falta de respeto, hipocresía, fingimiento, etcétera. Se dan toda una serie de cosas que se van generando una a raíz de la otra, ¿no es cierto? Hola Carla, bienvenida. Entonces, una persona de doble ánimo está inquieta y confundida en sus pensamientos, en sus acciones y en su comportamiento, evidentemente, porque el comportamiento, al final de cuentas, es el resultado de todo lo que maquinamos aquí adentro, ¿no es cierto? Primero razonamos todas las cosas y después actuamos en consecuencia de todo lo que pensamos. Entonces, esta persona, ¿no es cierto?, está siempre en conflicto consigo misma. Y esa es una de las pautas básicas que tiene la persona de doble ánimo, ¿no es cierto? Uno que está desgarrado por ese conflicto interno, ¿sí? Nunca puede apoyarse con confianza en Elohim y en sus promesas de gracia. Por lo tanto, el término inestable es análogo al de un hombre borracho, por ejemplo, ¿no es cierto? Incapaz de caminar en línea recta, se balancea de un lado para el otro, porque no consigue mantenerse en pie, no tiene una dirección definida y como resultado no llega a ninguna parte. Esa persona es inestable en todo lo que hace, porque no tiene estabilidad, eso es básico. Los que son de doble ánimo no tienen la fe de la que se habla en Masé, en Hechos capítulo 11, no podemos ser a la vez ciertos y dudosos, ¿no es cierto? O blanco o negro, no da para las dos cosas, como lo es la persona verdaderamente de doble ánimo. Una parte de su mente está segura de algo, mientras que la otra parte duda. Eso es así porque realmente tenemos dos mentes. Y eso es algo que necesitamos recordar siempre. La mente de la carne y la mente del Ruach. Como dice Shaul, no están de acuerdo. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza carnal, el bien no es permanente. Porque hay en mí el deseo de hacer el bien, pero no alcanzo a realizarlo. Pero en mi cuerpo percibo un principio diferente que combate contra la inclinación de mi mente y que me hace prisionero de ese principio de pecado que hay en mi cuerpo. Explica en el capítulo 7 de Romanillim. Yahshua expresó que nadie puede servir a dos señores. Estas palabras del Adón nos demuestran que Elohim y las cosas de este mundo son de naturaleza tan opuesta que es imposible amar completamente a uno sin odiar, aborrecer, despreciar, menospreciar al otro. Aquellos que intentan amar a ambos se van a volver inestables en todos sus caminos. Y no hay forma de tener un punto medio en estas cosas. Hola Gaby, hola Mili, hola Johnny, hola Nicolás, shalom, bienvenidos a todos. Entonces, es necesario ser radicales como nuestro Padre es radical. Él es radical. Él no puede acercarse siquiera a una pequeña manchita de pecado. No puede directamente, no solo porque él no puede estar cerca, sino porque lo destruiría. Destruiría la cosa que tiene el pecado. Por eso no se acerca a nosotros, sino a través de Mashiach, ¿no es cierto? No puede acercarse porque nos destruiría, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos ser tan radicales como él es radical, porque es una orden que él nos ha dado. Sean perfectos como yo soy perfecto, ¿no es cierto? Así que tenemos que dejar de lado todo lo que es el mundo. No se trata de salir de él,
sino de sacarlo de nuestros corazones, sacarlo de nuestro interior. Acá adentro ahora tenemos dos personas discutiendo, por así decir, ¿no es cierto? En nuestra lucha contra la carne tampoco podemos servir a dos señores. Tenemos que clavar la carne en el madero y avanzar con la mente del Ruach, ¿sí? No con la mente de la carne. Si seguimos andando con la mente de la carne, no tenemos la mente de Mashiach. Por lo tanto, nos vamos a estancar y vamos a caer. Eso es lo que le sucede a los incrédulos, pensémoslo. Démonos cuenta que un incrédulo no tiene el Ruach, entonces no tiene dos naturalezas ahí adentro, tiene una sola. ¿Está? Y esa no discuten, no discuten, ellos hacen lo que quieren, evidentemente, siempre tratan de satisfacer a la carne, de una o de otra forma. Entonces ahí está la situación de toda la humanidad, sea creyente o sean incrédulos. Así que tenemos que dejar de lado todos los sentimientos inestables de nuestra carne y afirmarnos en el Ruach, que fija su vista en Yahweh y no la aparta, aunque a nuestro alrededor las olas y las tormentas nos ataquen. El Ruach siempre parece frío, ¿no es cierto?, al lado de la agitación que tiene siempre la carne, pero la carne no sirve para nada, y el que realmente soluciona las cosas es el Ruach siempre, porque la carne hace pavada sobre pavada. Si alguien lucha con ser doble de ánimo, ¿no es cierto?, debe leer, estudiar y memorizar preferentemente la palabra. La memorización ayuda mucho en estas cosas, porque de esa manera el Ruach nos habla, nos trae a la mente pasuquín que nos confortan y nos dan fortaleza en determinados momentos, ¿sí? Porque además dice que la palabra de Elohim es la que produce fe, así que la fe viene por el oír, y lo que se oye que es el mensaje de Mashiach, dice Romanín 10. Y entonces él o ella, la persona que tenga esta característica, tienen que orar por la fe. Así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre entre ustedes, si su hijo le pide pescado, en lugar de pescado le daría una serpiente? O si le pide un huevo, le daría un escorpión. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu de Santidad a los que se lo pidan? Dice Yahshua en Lucas capítulo 11. Yahweh da gratuitamente lo que es bueno a los que se lo piden, ¿tá? Y es cuando digo lo que es lo que es bueno a sus ojos y no a nuestras barrigas, a nuestra carne o lo que sea. Por eso tantos piden y no reciben nada, ¿no es cierto? Entonces, una cosa que en este caso es bueno pedir es justamente un aumento de fe, como hicieron los apóstoles, dijeron al Adón, aumentanos la fe, porque se dieron cuenta de que estaban allá abajo, ¿no es cierto? Como nosotros nos damos cuenta tantas veces, que nos falta y necesitamos que nos aumente esa fe. Ojo, que les advierto que cuando decimos aumentanos la fe, no nos va a mandar un frasco de comprimidos de fe para que los tomemos y, ¿no es cierto?, y nos vaya haciendo efecto, sino que nos va a colocar en situaciones en las cuales deberemos ejercitar la fe. Así que el que pida, sepa lo que va a recibir, porque generalmente pedimos cosas y después cuando nos manda para que podamos estar ejerciendo y ejercitando todo eso, empezamos a llorar, a reclamar y todo lo demás, y anulamos el bien que hemos pedido. Lo contrario del doble ánimo, que es la firmeza, evidentemente, ¿no es cierto? Feliz el hombre que confía en Yahweh, cuya confianza es Yahweh solamente. Será como un árbol plantado junto a las aguas, que extiende sus raíces a la corriente. No siente cuando viene el calor. Sus hojas están siempre verdes, no se preocupa en el año de sequía y no deja de dar fruto, dice Yirmeyá en el capítulo 17. Feliz ese árbol, entonces. Es evidente que estos pasuquín nos muestran a una persona que confía solamente en Elohim, en su voluntad, y por eso, ¿qué sucede? El ánimo no es cambiante, porque si tenemos a la roca, ¿cómo puedo ser cambiante? La roca no se mueve, la roca es inconmovible, no hay nada que lo vaya a mover de su lugar, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, esta persona puede estar firme como un árbol plantado junto a las corrientes, a pesar de cualquier circunstancia, realmente. Es independiente de las situaciones en que se encuentre, de todo lo externo, pasa alrededor. No es que no afecte, obviamente que afecta, sin embargo, no hace decaer la firmeza de la persona, ni lo pone en ansiedad, ni lo hace llorar, gritar, asustarse, ni ninguna de esas cosas en las que
la carne cae todas las veces, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa persona no vive por emociones que son carnales y siempre va a estar dando frutos para la obra de Yahweh, porque el Ruach da frutos en todo momento, pero sobre todo ¿cuándo? ¿Cuándo es que se perfecciona el poder de Yahweh? En nuestra debilidad. David nos confirma cómo sanarnos del doble ánimo. También el Mismor 1 dice, feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se une a la compañía de los burladores, sino que la Torá de Yahweh es su deleite, y su Torá estudia día y noche. Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su follaje no se marchita. Todo lo que produce prospera. El cuerpo se debe alimentar de la palabra de Yahweh día a día para poder fortalecerse, ¿no es cierto? Así nuestro ánimo será siempre firme y todo lo que hagamos prosperará. Nosotros ya sabemos que tenemos que comer el maná diario, ¿no es cierto? Cuando digo prosperar nos referimos muy especialmente a las bendiciones espirituales en primer lugar. Si las bendiciones materiales acompañarán a su tiempo el crecimiento espiritual de la persona, pero no son el premio inmediato, porque si la persona recibe el premio inmediato físico, es como un nene piensa que va a ganar siempre ese premio. Entonces no se enseña al niño a obedecer por amor a la obediencia, porque es lo correcto y todo lo demás. Se lo enseña a obedecer por el premio que va a recibir. De la misma manera, nosotros también tenemos que ser adultos y aprender la diferencia, ¿sí? De manera que llegado el crecimiento de la persona, esos beneficios espirituales que ciertamente acompañan al crecimiento, serán siempre secundarios para esta persona, ¿sí? Ya que su centro está en el Adón y no en los beneficios que obtiene a través del Adón, que se agradecen ciertamente con cánticos y alabanzas. Obviamente no es que los despreciamos en ningún momento, pero sabemos perfectamente que todas esas cosas son para que estemos bien y para trabajar en su obra. El asunto del doble ánimo es falta de firmeza en los pensamientos. La persona no tiene principios firmes, ¿sí? Sino que varía constantemente en sus pensamientos. Un día te dice blanco, al otro día te dice negro y al otro te dice verde. Hoy, por ejemplo, puede tener mucha moral y mañana no, mañana quebranta las cosas y rompe todo. Varía en sus gustos, en sus decisiones, sus emociones. O sea, es impredecible para la persona de afuera, para quien lo mira de afuera. Yo insisto, esto está describiendo al 90% de la población y estoy siendo generosa, ¿sí? Entonces, inclusive puede llegar a variar en el afecto que tiene hacia las personas, varía en sus gustos, en sus decisiones, en todo, ¿sí? Un día te ama, al siguiente te odia, ¿no es cierto? Yo conozco muy bien personas que son así y que uno se pregunta qué fue lo que hice, pero no es lo que uno hizo, sino simplemente el doble ánimo justamente de esa persona que lo lleva a ser completamente fluctuante. Qué triste ver a una persona que parecía que nos quería mucho y al rato ya no nos quiere. Y al rato quién sabe si te quiere de nuevo. Y después ya otra vez y vos decís, no, así yo no puedo estar, es un sub y baja, ¿no es cierto? El de doble ánimo está bien con Elohim y con Hasatán, no eso pretende en realidad. Cuando está con Elohim aborrece a Hasatán y lo desprecia completamente, pero cuando está con Hasatán se olvida de Elohim. Y ahí está el tema. Cuando obedecemos a la carne, estábamos con Hasatán. Cuando estamos en el Ruach, obedecemos a Yahweh. No podemos estar obedeciendo a la carne y a Yahweh, ¿sí? El de doble ánimo, un día piensa bien de una persona y al otro cambia de opinión. No podemos aborrecer al hermano y estar con Yahweh. Eso nos dice Yahana, ¿no es cierto? El que aborrece a su hermano no tiene a Yahweh. Son dos mentes, una para Elohim y otra para Hasatán. Son dos hombres los que tenemos adentro, ¿sí? Entonces necesitamos decidir por cuál de esos dos hombres vamos a vivir. Ya vivimos por uno. Ya no fue mal con uno. Vamos a seguir usándolo. Entonces, el de doble ánimo a veces piensa bien, a veces piensa mal, ¿sí? Por eso finge y termina siendo hipócrita y por eso mencionamos esas cosas dentro de las características, ¿no es cierto? Si el ánimo doble no se echa afuera, uno se va convirtiendo en un trastorno del ánimo, completamente. La cosa llega a estar descontrolada y la persona no tiene control sobre esos altibajos, ¿sí? La doble mente no agrada a Elohim. Por eso, hermanos, procuren con mayor empeño hacer firme su llamamiento y elección,
porque haciendo estas cosas no tropezarán jamás, pues de esta manera se les otorgará amplia entrada en el reino eterno de nuestro Maestro y Salvador, Yahshua el Mashiach. Dice Kefá en su segunda epístola en capítulo 1. Digamos que este es un código de firmeza, ¿sí? El estar firmes en nuestra vocación y elección es algo sumamente importante en nuestra vida espiritual. El no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, ¿no es cierto? Y es crítico para que no caigamos, sobre todo en esos momentos en los que nosotros nos vemos, que estamos ahí llenos de dudas, de aprehensiones, de problemas y de ansiedades mentales y todo lo demás. Evidentemente, estamos en un punto crítico en el cual, ¿qué necesitamos? Seguir haciendo así, seguir sacudiéndonos en las arenas movedizas, así nos hundimos hasta el fondo, o empezar a entregarnos a él y pedirle que nos ayude, vivir en el Ruach. Cada uno decide, ¿no es cierto? Tenemos que tener en cuenta también que esto es una cuestión también de entrada en el reino del Altísimo, ¿no es cierto? Que a ver quién entrará o no, porque ¿quién conoció la mente del Adón? ¿Quién le instruirá? Pero nosotros tenemos la mente del Adón, nosotros necesitamos hacer crecer esa mente y usarla, evidentemente, porque el Adón no reaccionaría en la mayor parte de las veces como nosotros reaccionamos cada vez que nos colocamos en la carne. Yahshua es el verbo de Elohim, la palabra de Elohim, lo dice Yahanan, ¿no es cierto? Esta escritura se refiere a que Yahshua es la Torah de Elohim. Miremos el contexto y la época en la que se escribió esta afirmación y veremos que se refiere a la Torah o a las instrucciones, a los mishpatim, ¿no es cierto? Como que hemos estado estudiando. No había otras fuentes a las cuales referirse. En ese momento no había nada, otra cosa. Dice que Yahshua era el verbo. Quiere decir que es la palabra. ¿Cuál palabra? No había Berikadashá, solo estaba el Tanaj. Entonces Yahshua es la Torah viviente. Y si tenemos la mente de Yahshua, tenemos la Torah en nosotros. Eso es justamente que la Torah sea grabada en nuestros corazones. Pues si no usamos la Torah, no se graba, no hay corazones grabados, estamos siempre igual que siempre. ¿Sí? Cuanto más crece Mashiach en nosotros, más grabada en nuestros corazones tenemos la palabra de Yahweh, que es la que nos hace que responder justamente de la forma requerida, la forma que Mashiach mismo lo haría, que entonces estaríamos haciendo las cosas correctamente. El mismo 19 dice que la ley, o sea, la Torah de Elohim, es perfecta y que transforma el alma. Así que tener la mente de Yahshua es saber, meditar y obedecer en la Torah, y eso es lo que sana nuestra mente completamente. Características de una persona de doble ánimo. En primer lugar, posee influencias que alimentan su pensamiento. Siempre está influenciado. El hombre de doble ánimo está siempre siendo desgarrado en dos direcciones cuando son solo dos. A veces son más. ¿Sí? Él tiene una relación con Yahshua HaMashiach como su Adón y Salvador, pero también tiene una relación con emociones inestables, las cuales son pecaminosas. Porque cualquier cosa que nos aparte de Yahshua, de Yahweh, cualquier cosa que se contraponga, se oponga, es pecado, no viene de Yahweh. Así que es una distracción mental. Incluso puede llegar a tener un aspecto físico, una manifestación física, puede ser alguna cosa realmente, ¿no es cierto? Pero es una manera miserable de intentar vivir la vida creyente. Los síntomas de un hombre de doble mente se identifican fácilmente. Él o ella es incapaz de orar en fe debido a la duda, ¿sí? Entonces comienza a preguntarse por sus sentimientos. Nuevamente vemos que se vuelve siempre a la carne. O directamente no temen a Elohim, se apartan completamente, ¿no es cierto?, en rebeldía directa, ¿sí? Aunque las escrituras declaran que el temor al Adón es el principio de la sabiduría. Por lo tanto, estas personas son necias. Así éramos en realidad todos antes de ser salvos. En cuanto a ustedes, estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de la desobediencia. En otro tiempo, todos nosotros vivíamos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás, dice Shaul en Efesín capítulo 2. El hombre o la mujer de doble mente están constantemente luchando en sus mentes, ¿sí?, entre su amor por Elohim y su amor por las cosas de este mundo. Están inquietos en su fe porque no hay un compromiso total con Elohim, y ese es el problema grave.
con él hay que ser radicales y completos. Yahshua lo dijo claramente, ¿no es cierto? Hay que dejarlo todo. Entonces, hay que compartir el compromiso con Elohim y con otras cosas o personas. No se puede partir nuestra atención, nuestro interés que entre Yahweh y el resto de las cosas. Eso siempre transgrede el primer mandamiento. En segundo lugar, esta persona tiene una historia con dos influencias también, ¿no es cierto? Ningún creyente se vuelve de doble ánimo de la noche a la mañana. Ninguna persona, ¿no es cierto? Es una cosa que lleva todo un proceso de comportamiento, ¿no es cierto? Nosotros desarrollamos estos encantadores personalidades que tenemos, ¿no es cierto? Que son maravillosas. Nos lleva mucho trabajo, nos ha llevado muchos años llegar a ser la porquería que tenemos en la actualidad y sin embargo nos esforzamos siempre. Lleva tiempo, entonces, desarrollar un deseo implacable por seguir un curso en particular, ¿no es cierto? Que es lo que alimenta nuestros vicios, nuestra negación a abandonar ciertas cosas, ¿no es cierto? Pero no nos equivoquemos, la historia tiene una forma de repetirse, ¿sí? Hasta que nos separamos de esa cosa hasta que no nos separamos de esa cosa que apuñala a Yahshua todo el tiempo, que lo está tratando de matar, ¿no es cierto? Literalmente, hasta que no nos separamos, nos encontramos continuamente en un estado de confusión interior. Realmente hay confusión porque no puede haber sino confusión cuando hay una decisión a ser tomada. Cuando estamos delante de una decisión, sea lo que fuere, blanco, negro, sí, no, lo que sea, cualquier bifurcación conlleva un proceso de estar no necesariamente confuso, No es necesario estar confuso, pero sí lleva un proceso de razonamiento para poder saber cuál es la decisión que se va a tomar. Y se tiene que tomar una u otra. Ahora, si la persona está carente de los argumentos, de las bases necesarias para tomar esa decisión, ciertamente va a sentirse confundida. Y entonces va a estar diciendo, ¿y qué hago? ¿Hago esto o hago lo otro? O si está siendo tironeada entre dos personas, como si estamos en casa y mi marido discute con mi mamá y entonces ahí yo estoy tironeada por dos fuerzas, por así decirlo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque amo a los dos, no quiero pelearme con uno, no quiero pelearme con el otro y no se le puede dar la razón a los dos al mismo tiempo. Entonces ahí terminamos en una situación confusa ciertamente. Es todo un problema. Entonces, incluso si alguien ha caminado con el Adón por años, ¿sí? Una vida de doble ánimo impide enormemente que el Ruach HaKodesh opere en esa persona y a través de ella también, obviamente. Lo que cada creyente necesita desesperadamente es entregar completamente su corazón y la mente al Adón. ¿Para qué? Para que Él nos entregue su mente y andemos con nuestro Mashiach interior. En tercer lugar, la persona está comprometida en las decisiones de la mente. Si Hasatán ha estado realmente en su oficio por muchos siglos, es muy experto, es muy inteligente. Y así como él sabía lo que serviría para tentar a Adán y Jabá, ha descubierto una variedad de tentaciones a lo largo de su experimentación, ¿no es cierto?, que están destinadas a llevar a los creyentes a ser de doble ánimo. Hasatán odia ver a los creyentes totalmente rendidos al Adón, que le digan no o que le digan sí a él, ¿no es cierto? Hasatán sabe por experiencia pasada que cuando un creyente se rinde completamente, Elohim opera aún más milagros en las vidas de su pueblo, realmente. Nuestro desafío como seres humanos, pecadores, ¿no es cierto?, es decir, no al pecado y sí a una vida justa, por mucho que nos cueste, por mucho que sea, de cualquier manera, eso es lo que agrada al Padre. Y nosotros sabemos bien lo que agrada al Padre. Cuando tomamos la decisión de hacer algo que sabemos que no agrada al Padre, estamos deliberadamente pecando y no hay otra cosa, no hay expresiones de disculpa, no hay él me va a entender, no hay cosas de decir, bueno, pero él ya sabe cómo yo soy. No es así, no es así el asunto. No podemos estar disculpándonos cuando ya sabemos lo que él quiere. Cuando no sabemos es una cosa, pero cuando ya sabemos lo que él pide y exige, no obedecer es desobediencia deliberada. Eso es rebelión y directa, ¿sí? Entonces tenemos que pensar en todas estas cosas.
Nuestro desafío entonces es decir no al pecado y sí a la obediencia. Si las tentaciones de compromiso nos rodean todo el tiempo, muchas veces inclusive en el mismo día, Hasatán está muy ocupado con todas sus huestes a nuestro alrededor todo el tiempo, tratando de ponernos en situaciones en las cuales tengamos que tomar decisiones. Siempre estamos decidiendo durante el día, pero él siempre nos coloca en posición donde podamos deslizarnos a derecha o a izquierda. En cuarto lugar, cuando el pensamiento es impulsado por la inconstancia, la persona no recibe la guía del Ruach HaKodesh, evidentemente. El creyente guiado por el Ruach no desiste del compromiso, porque el Ruach está ahí para impedirte que te caigas de su mano, ¿no es cierto? En vez de eso, él o ella va a estar enfocado, lleno, influyendo del agua viva del Ruach HaKodesh, ¿sí? Es una manera maravillosa realmente de pasar la vida, quedarse firme aun cuando las olas suben, ¿no es cierto? Eso proporciona paz, poder y también propósito, porque nos reafirma, nos confirma y nos mantiene en el camino. La inconstancia, por otro lado, aumenta el deseo de caer en la tentación una y otra vez, sobre todo si ya hemos caído, ¿no es cierto? Dice, bueno, ya me ensucié la otra vez, ¿no? Es como que no importara que uno ya ha sido limpio. Entonces, ¿qué se está haciendo? ¿Qué es lo que la persona está haciendo? Está pisando la sangre de Mashiach y eso es una falta de respeto bastante básica. Si yo, por ejemplo, ensucié la ropa, ¿no es cierto? Mi mamá me dice, no te ensucies nuevamente. Si yo deliberadamente, porque si lo hago sin querer puede ser, pero si yo deliberadamente me voy al charco de barro y me pongo a saltar ahí adentro, ¿no es cierto? Y después toda la ropa me queda absolutamente sucia, evidentemente estoy menospreciando y desvalorizando a mi mamá. No me está importando lo que está diciendo, de manera que cuando hacemos lo mismo referido al padre, está correlacionado. Estamos diciendo que no nos importa él, que no nos importa lo que dice. Al menos, entonces, hasta que decidamos, cómo hasta que consigamos andar correctamente en todas las cosas, necesitamos ir tomando las decisiones correctas que nos coloquen debajo de su mirada, ¿no es cierto?, dentro del camino. En quinto lugar, esta persona vive sin tener una paz mental e interna, ¿sí? Solamente se experimenta paz real en el corazón cuando la mente está bajo el control de Elohim. Sabemos, no hay paz para el creyente que va contra su conciencia y contra la palabra de Elohim. Él no nos mata, no nos tira rayos, él no nos quema con fuego, no hace caer fuego sobre nosotros, ¿no es cierto? No nos destruye de esa manera, pero simple y sencillamente se retira. Yahweh es un caballero, él es maravilloso. Cuando él se retira, el mundo se enfría. Y eso cuando estamos en contacto con él lo percibimos inmediatamente. Entonces algo hemos hecho y debemos repararlo urgentemente, porque cuanto más pase el tiempo, más se enfriarán nuestros corazones. Entonces, las cosas ahí cuando él se aleja, ¿no es cierto? Hemos hecho algo en contra de él, en contra de nuestra conciencia inclusive, ¿no es cierto? Esa persona entonces se siente fuera de control, se siente atraído en la dirección de su obsesión, sea lo que fuere, porque pueden ser pavadas inclusive, no estamos hablando siquiera de grandes vicios, ¿sí? En vez de ser conducido suavemente por el río de gracia y paz de Elohim. Siempre que estamos con él, estamos en paz, estamos en shalom absoluta. Cuando estamos ansiosos, preocupados y fijando nuestra atención en las cosas que a todos nos suceden, y lo digo yo también por experiencia, estamos fuera del camino de Yahweh, y el Ruach no tiene forma de encauzarnos a menos que nosotros decidamos regresar a él y decirle, no consigo resolver esto, acá está todo el paquete, no quiero ocuparme, me voy a ocupar de tus cosas y vos te vas a ocupar de las mías, como ha sido prometido. En sexto lugar, la persona termina entregándose a los viejos hábitos fácilmente, ¿no es cierto? O sea, vuelve a caer en cosas antiguas, en comportamientos antiguos. A un creyente de doble ánimo le resulta casi imposible mantenerse alejado de la zona de peligro, sea lo que fuere para cada uno de nosotros lo que eso implica. Él o ella se mueven rápidamente en esa dirección al menor impulso. Como podemos ver, esto no es necesario que sea, por ejemplo, discutí con mi esposa, me voy de nuevo al bar y me emborracho, ¿no es cierto? Aunque puede ser, pero también puede
podemos llegar a tener otra cuestión como un tipo de comportamiento que realizamos cada vez que no conseguimos manejar la situación, como por ejemplo puede ser nos retraemos y nos vamos y nos hacemos las víctimas, lloramos o gritamos, por el contrario, y agredimos. Cualquier tipo de comportamiento que apliquemos en determinado tipo de situaciones es una de esas cosas recurrentes a las cuales vamos a recurrir, a las cuales vamos a retroceder literalmente, porque esto es un retroceso, ¿sí? Esto no significa entonces recurrir al mismo viejo vicio, sino mucho más, ¿sí? A viejos comportamientos. Son cosas mucho más arraigadas y eso es lo que estamos mirando hoy. Ya hemos trabajado con los vicios, que son cosas externas, por así decir, a pesar de que las internalizamos, ¿no es cierto? Pero ahora estamos hablando con los comportamientos, que son hábitos que hemos incorporado: enojarse, retraerse, atacar, defenderse, lo que sea, ¿tá? Entonces, cuanto más tiempo una persona se abstenga de ese mal hábito, sea cual fuere en su caso, cuantas más veces rechace practicar esa conducta y justamente practique la contraria para contrarrestar, ¿no es cierto?, más fácil será mantenerse alejado de esa situación, ¿no es cierto? Pero cuanto más repeticiones, más se encontrará encerrado en un lodazal, ¿no es cierto?, de doble ánimo, porque va a estar completamente dividido entre sus estados de ánimo, ¿no es cierto? La palabra dice que el hombre de doble ánimo es inestable en todo lo que hace, ¿sí? Entonces no es de extrañar que los viejos hábitos se mantengan indefinidamente en la vida de un creyente de doble ánimo. Esas personas que siempre están diciendo, voy avanzando, pero eso sigue estando ahí, esa cosa, lo que fuere, ¿no es cierto? Porque cada uno tiene la suya, ¿sí? Y eso se va configurando en la base de una fortaleza. Todas las fortalezas que son malos hábitos arraigados y repetitivos se fundamentan en el doble ánimo. Por eso es esencial tratarlo en primer lugar antes que otras cosas, otros tipos de comportamientos que muchas veces se desprenden justamente de este doble ánimo. Esos viejos hábitos son simplemente el fruto de un corazón y una mente inestables. Y es lógico que la persona haya tenido este tipo de comportamiento antes de conocer a Mashiach. Pero una vez que tenemos a Mashiach, tenemos que andar con su mente. Y a eso tenemos que esforzarnos. En séptimo lugar, le encantaría ser atraído solo por las cosas de Elohim, nada más, ¿no es cierto? Como si fuera una fórmula mágica en la cual se pudiera decir, ay, yo quiero solo eso, entonces no me esfuerzo en nada. Esa es la parte cómoda que tiene también esta persona, porque el inestable también normalmente es perezoso. En lo profundo del alma de cada creyente está realmente el deseo de vivir plenamente para Elohim. Él coloca ese deseo en nosotros, ¿está? No es que no lo tengamos y que no lo tenga también una persona que tiene doble ánimo, justamente porque tiene ese deseo, pero también el otro es que tiene los problemas, pero ese deseo también está. Ese deseo fue plantado dentro de nosotros cuando nos convertimos a través de la fe en Mashiach, ¿sí? En ese momento el Ruach HaKodesh se instaló en nuestro interior, ¿sí? Nuestro nuevo hombre solo desea las cosas de lo alto. Ese es el asunto. Y se opone a nuestra carne y sus deseos terrenales, que solo quiere las cosas de acá abajo. De inmediato empezamos a experimentar ese deseo justo de hacer las cosas a la manera de Yahweh. Queremos hacerlo, como de la misma manera que lo que deseaba profundamente Shaul. Este deseo siempre va a estar ahí dentro del alma de un creyente, ¿sí? Aunque sea de doble ánimo. Por eso se genera esa discusión interior, como decimos. Pero la única manera de experimentar el gozo y la paz que Elohim quiere para nosotros, ¿no es cierto?, es volver a un enfoque unánime, ¿sí? Una postura en Ejad con él de la vida creyente. Tenemos que recordar como cuando conocimos a Mashiach la primera vez, ¿cómo era? ¿Cómo fue cuando la primera vez que lo conocimos? Cuando recién creímos, ¿no es cierto? Todo giraba a su alrededor, todo era maravilloso, todo era perfecto, el entusiasmo de un recién nacido, de un nuevo creyente, es espectacular. Yo me acuerdo cuando yo apenas nací de nuevo, y era todo alegría, era todo, y yo veía a la gente a mi alrededor que me miraban con una cara como diciendo, ya vas a bajar de ese vuelo que tenés, y bueno, le sucede a todo el mundo, pero a algunos te bajan y se amargan, otros no necesitamos amargarnos, aunque sí nos calmamos un poco. Después de ese momento inicial de gran maravilla y luna de miel, el mundo empieza a avanzar sobre nosotros nuevamente, ciertamente, y la carne empieza a reaccionar. En un primer momento puede haber quedado, ay, ¿qué está pasando? Pero después reacciona y ahí se
se opone. Sin embargo, por su gracia podemos volver a aquel maravilloso estado. Si después de todo fue solo su gracia la que nos llevó justamente a esa relación en primer lugar. De manera que solamente se requiere Él. Él quiere recordar a los creyentes la importancia de tener una sola mente con Mashiach. Como creyentes tenemos que ser firmes, tenemos que ser inamovibles, siempre sobresaliendo en la obra del Adón, porque sabemos que en Elohim nuestro trabajo no es en vano. ¿Por qué tenemos que ser de un solo ánimo? Yahshua claramente declara en Matías 6 que ninguna persona puede servir a dos señores, ya dijimos, ¿no? Entonces, aborrecerá a uno y amará al otro, o se aferrará a uno y despreciará al otro, dice. Mucha gente quiere estar bien con Elohim y al mismo tiempo estar bien con el mundo, y eso es imposible. Si estamos bien con Elohim, entonces estaremos necesariamente mal con el mundo. No nos sintamos mal por eso. Muchos de repente ven que están siendo atacados o que el mundo no los ama o que esto o que lo otro y saben perfectamente que es una de las consecuencias que Mashiach jamás escondió, ¿sí? Entonces, no debemos sentirnos mal por eso, aun cuando choquemos con todos a nuestro alrededor. Al final, los no creyentes nos rodean, ¿sí? Y el sistema se opone a Yahweh, de manera que también se va a oponer a nosotros, eso es evidente. No podemos dejarlos felices a menos que desobedezcamos a nuestro Padre, y esa no debe ser una opción para ninguno de nosotros. De manera que tenemos que tomar la decisión de a quién servimos, ¿no es cierto? Y cumplirla a rajatabla. No importa, si yo ya decido que voy a servirlo a él, bueno, necesito eliminar todas las otras cosas de mi vida, por así decir. Cualquier cosa que me trate de desviarme, por ínfima que parezca, necesito eliminarla, hacerle frente y mantenerme en pie, porque si no me mantengo firme en las cosas pequeñas, ¿cómo responderemos en las cosas grandes? Necesitamos empezar a entrenar acerca de esas cosas. Si queremos aceptar las razones del mundo, entonces vamos a estar en conflicto con Yahweh. Lamentablemente es así. Esto es lo que significa ser una persona de doble ánimo, es decir, tratar de estar bien tanto con Elohim como con el mundo al mismo tiempo, que es algo imposible. Porque son dos mundos en conflicto, por así decir. No se puede, literalmente no se puede, porque Hasatán va a hacer todo lo posible para ponernos en oposición. Y si en esa tentación de oposición caemos, ¿mal para quién? Eso es evidente. Solo podemos servir a un Adón. Una persona de doble mente piensa tontamente que puede servir tanto a Elohim como al dinero. Y eso es lo que piensan la gran mayoría de los creyentes hoy por hoy. Sí, que pueden servir a Elohim al mundo, a Elohim y a Hasatán, o a Elohim y a sí mismos. También, inclusive, ¿sí? Esto no es posible. Claro, sucede que la carne grita, el mundo agrede, pero Yahweh es silencioso y tranquilo. Él no anda gritando como loco. Él no nos obliga, él es paciente y espera. Porque desde que aceptamos recibir el Ruach en nuestro interior, ya fuimos vendidos y no pertenecemos a nuestro viejo amo. Somos esclavos que han cambiado de dueño, pero que insisten en hacer las cosas según lo que el viejo amo ordenaba, a la manera del viejo amo. El nuevo amo viene y te dice, quiero que dobles la ropa de esta manera. No, el otro lo hacía de la otra manera y lo voy a hacer así. Pronto, vos ahora tenés la ropa doblada como el otro la tenía. No puede ser, evidentemente, ¿no es cierto? Tenemos que hacer las cosas a la manera de nuestro nuevo amo. Nuestro nuevo amo nos da órdenes radicalmente diferentes. Y ese es un problema, ¿no es cierto? Pero ahora es él a quien debemos obedecer. Es a él al que tenemos que obedecer realmente. Él está transformándonos, está conformándonos a imagen y semejanza suya y de su Hijo, ¿no es cierto? Para que el día de la resurrección recibamos la plena potestad de ser hijos en plenitud, ¿no es cierto? Entonces tenemos que aceptar, mientras tanto, su disciplina, que es para nuestro bien. Y tenemos que desistir de la moda del mundo, de hacer las cosas como las hacíamos para nuestro antiguo amo. No hay forma de estar bien con Dios y con el mundo. No se puede estar bien con los dos al mismo tiempo. O se obedece a uno o se obedece al otro. Y esa es una cosa que necesitamos definir cada vez más, porque cada vez más seremos expuestos en ese punto y cada vez más seremos confrontados. La cura para la doble mentalidad es simplemente creer que lo que Elohim dijo en su palabra es verdad. Nada más. Si él dijo la verdad, el resto de las cosas son mentiras. Inclusive lo que me dice mi jefe en el trabajo, mi papá que no me obedece, mi hijo que no me obedece, lo que sea.
cualquiera que esté en contra, ¿sí? Su palabra es infalible y no regresará a él vacía. Y él tiene que ser ese centro que tenemos como centralidad, ese objetivo central, ¿sí? Sino que él va a lograr lo que él ha enviado a hacer por completo. Elohim no es un Elohim que comprometerá su palabra, ¿no es cierto? Y no promete en vano, y ciertamente no es un Elohim de doble ánimo tampoco. Él no lo es para nada. Como pueblo de Yahweh tampoco quiere que seamos personas de doble ánimo. Así que estamos con él o no estamos. Y es por eso que muchos de nosotros, en realidad, en este camino, como estamos haciendo de limpieza y de avance y demás, estamos siendo presionados. Antes estaba todo bien, por así decir, entre comillas, no estaba todo bien, pero podíamos hacer esas cosas porque no nos habíamos comprometido, no estábamos en una congregación, no estábamos siendo limpiados, no estábamos nada. Estábamos simple y sencillamente sirviéndonos a nosotros mismos dentro del mundo, y de vez en cuando le pedíamos cosas y le agradecíamos otras. Pero más allá de eso no teníamos prácticamente una relación verdadera. Y ahora, si estamos queriendo tener esa relación verdadera, si estamos sometiéndonos a su limpieza y todas las demás cosas que Él nos está, en su gloria, nos está limpiando, nos está purificando, nos está guiando, es justamente a Él que necesitamos entregarnos por completo. No podemos estar sirviendo a dos señores. Ahora ya no es posible tener esa dualidad que teníamos antes, y por eso estamos tan incómodos. Estamos siendo incomodados porque es hora de tomar la decisión. En algún momento le va a tocar a todo el mundo. No crean que esto forma parte del camino. Eso me pasa porque me metí en esta. Una cosa así. No. Esto le va a pasar a todo el mundo. Esto le sucede a todo el mundo en algún momento de su vida. Llega la hora en la cual los bifes son puestos sobre la mesa y hay que decidir realmente, y ahí se termina de decidir el camino de la persona. Entonces, si estamos siendo expuestos justamente en esas cosas, es porque necesitamos abandonar muchas más en este momento, porque no estamos en tiempos que sean de refrigerio, sino que estamos en tiempos de preparación, de disciplina, para prepararnos para días peores y más duros. ¿Cómo superar el doble ánimo? Vístase de toda la armadura de Elohim para que puedan hacer frente a las intrigas del acusador. Por esta razón, tomen toda la armadura de Elohim para que puedan resistir en el día malo, y después de haberlo logrado todo, aún quedar firmes. Hola Blanca, Shalom. Vestirse con la armadura de Elohim nos ayuda a estar firmes en nuestra mente y en nuestros pensamientos, obviamente, porque esta armadura no es externa, sino interna. Cuando acabemos la lucha contra los poderes del mal, vamos a quedar firmes en nuestra fe. Todavía vamos a estar firmes. No vamos a ser fluctuantes, llenos de dudas, llevados por enojos, cuestionando Elohim, ¿por qué esto y por qué aquello? ¿No? ¿Por qué no lo hiciste como yo te pedí? Si yo dije que lo quería así y no de la otra forma, ¿no es cierto? Así que, ¿por qué estamos siempre reclamándole, ¿no es cierto? La cosa, ¿por qué tuve una batalla? ¿Por qué no tengo paz y tranquilidad? ¿Por qué? Elohim quiere que resistamos firmes, aunque todo indique que vamos a perder la batalla. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Elohim. Él es la roca, no hay otro. Él quiere que permanezcamos en pensamientos de esperanza, que permanezcamos confiados en Él, aunque todo esté en nuestra contra. Ese ha sido siempre el leitmotiv, ¿no es cierto?, del cristianismo, por así decir, sobre todo de los mártires, lo hemos visto, y nosotros estamos siempre pidiendo, no, pero en mi caso no, con los mártires está todo bien, porque bueno, hay que escribir libros, pero a mí no, que no me toque, y no es así. No es de ninguna de esas maneras, todo es como Él decide que sea, y nosotros estamos siempre resistiéndonos a como Él dice. Entonces, Él quiere que resistamos firmes, y nosotros tenemos que tener la certeza que donde no haya salida ni puerta, Él abre el mar directamente. Él abre una puerta, así como abrió el mar para los hebreos. Así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, trabajando mucho siempre en la obra del Maestro, sabiendo que su arduo trabajo en el Maestro no es en vano.
El Padre quiere firmeza entonces en la obra y que sigamos creciendo siempre, no quiere que nos estanquemos tampoco, ¿sí? Porque no nos estamos adueñando de la fe de ustedes, más bien somos colaboradores para gozo de ustedes, porque por la fe están firmes. Esa es la cuestión, estar firmes por la fe. No tenemos otra cosa por medio de la cual estar firmes sino la fe, ¿sí? Algo que nos da un carácter firme entonces es la fe. Si tenemos un nivel alto de emuná, más firme será nuestra personalidad y nuestra mente. Por eso ustedes no han desanimado, hermanos, por medio de su fe en toda nuestra necesidad y aflicción, porque ahora vivimos y efectivamente están firmes en el Adón. Nuestra firmeza, entonces, en nuestra fe ayuda inmensamente, no solo a nosotros, sino también a nuestros hermanos, a la familia de la fe, ¿sí? Sobre todo. Inclusive es una luz para el resto del mundo, que ven, aunque no comprendan, de cualquier manera ven. Nuestras oraciones llenas de fe y el consuelo y el ánimo que podemos dar son invaluables a la hora de la necesidad y la aflicción de los demás. ¿Cómo podremos ayudar, sostener, consolar, animar, confortar a los hermanos o a quien fuere, si nosotros mismos estamos llorisqueando todo el tiempo, si no hemos sido fortalecidos, si no estamos derechos, en pie, firmes y estables delante de las malas situaciones? Porque tenemos miedo, porque no creemos en nuestro Yahweh Elohim que puede con todas las cosas. Renuévense en el ruaj de su mente, nos dice Shaul en Efesín. La palabra también nos manda a una renovación de la mente. Si no somos renovados ni sanados en la mente, no podamos a poder servir a Elohim. Él nos llama a dejar todo lo viejo, los vicios, las mentiras, la vida pecaminosa, los celos, la maldad, la falta de perdón. Si todos nuestros viejos vicios de conducta también. Si no dejamos atrás la corrupción, no vamos a poder ser renovados en nuestra mente. Necesitamos vivir en la mente nuestro nuevo hombre. El primer paso lo tenemos que dar nosotros, el siguiente paso lo hace el Adón, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Elohim. Son todas esas dudas, esas cosas que se plantean en nuestro frente, ¿no es cierto?, para hacernos dudar, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Yahshua. Entonces, hermanos, habiendo terminado ahora, hola Gerardo, shalom. Los espero a todos en el Skype en unos minutitos, ¿sí? Así tenemos una charla y vamos a hablar un poco acerca de todas estas cosas. Shalom a todos, hermanos, los espero en un ratito allá.